El trasplante se usa ampliamente para reemplazar órganos y tejidos que no funcionan por órganos o tejidos sanos. Es el proceso de tomar células, tejidos u órganos llamados injerto de un sujeto y colocarlos en otro habitualmente diferente. El sujeto que proporciona el injerto se llama donante y el que lo recibe receptor u hospedador. Si el injerto se coloca en su localización anatómica normal, el procedimiento se llama trasplante ortotópico. Si el injerto se coloca en un lugar diferente, el procedimiento se llama trasplante heterotópico. El trasplante clínico para tratar enfermedades humanas ha aumentado de forma estable durante los últimos 45 años. El trasplante de células troncales hematopoyéticas, riñones, hígados y corazones es ahora una práctica frecuente en la medicina clínica, y el trasplante de otros órganos como pulmón y páncreas se está haciendo más frecuente. Hoy en día se realizan al año aproximadamente 30.000 trasplantes de riñón, corazón y pulmón, y se realizan trasplantes de hígado y páncreas actualmente en Estados Unidos todos los años. El trasplante de manos y cara también se realiza ahora en algunos centros médicos y se está intentando trasplantar otros muchos órganos o células, incluidas células troncales tisulares. El trasplante de células o tejidos de un sujeto a otro con una composición génica distinta conduce al rechazo del trasplante debido a una respuesta inmunitaria adaptativa. Este problema se apreció por primera vez cuando los intentos de sustituir piel dañada de pacientes quemados con la piel procedente de donantes no emparentados resultaron siempre infructuosos. Al cabo de 1 a 2 semanas como máximo, la piel trasplantada sufría necrosis y se desprendía. El fracaso de los injertos llevó a Peter Medawar y otros investigadores a estudiar el trasplante de la piel en modelos animales. Estos experimentos determinaron que el fracaso del injerto de la piel se debía a una reacción inflamatoria llamada rechazo. El conocimiento de que el rechazo del injerto es el resultado de una respuesta inmunitaria adaptativa procedió de experimentos que demostraron que el proceso contaba con memoria y especificidad y estaba mediado por los linfocitos. Los inmunólogos del trasplante han elaborado un vocabulario especial para describir los tipos de células y tejidos que se encuentran en el marco del trasplante. Un injerto trasplantado de un sujeto a sí mismo se llama injerto autógeno. Un injerto trasplantado entre dos sujetos con una composición génica idéntica se llama injerto singénico. Un injerto trasplantado entre dos sujetos de la misma especie con una composición génica diferente se llama injerto halógeno o aloinjerto. Un injerto trasplantado entre sujetos de diferentes especies se llama injerto xenógeno o xenoinjerto. Las moléculas que son conocidas como extrañas en los aloinjertos se llaman aloantígenos y en los xenoinjertos se llaman xenoantígenos. Los linfocitos y los anticuerpos que reaccionan a los aloantígenos o a los xenoantígenos se describen como aloreactivos o xenoreactivos respectivamente. Respuestas inmunitarias adaptativas a los aloinjertos y reconocimiento de los aloantígenos por los linfocitos T. Los aloantígenos desencadenan respuestas inmunitarias celulares y humorales. Los mecanismos moleculares y celulares del aloreconocimiento se entienden mejor considerando los antígenos del injerto que estimulan las respuestas halógenas y las propiedades de los linfocitos respondedores. Las moléculas halógenas del MHC de un injerto pueden presentarse para su reconocimiento por los linfocitos T del receptor de dos formas diferentes, llamadas las vías directa e indirecta. Los estudios iniciales demostraron que los linfocitos T de un receptor de un injerto reconocen moléculas intactas y sin procesar del MHC presentes en el injerto, y a esto se le llama presentación directa o reconocimiento directo de aloantígenos. Estudios posteriores mostraron que a veces los linfocitos T del receptor reconocen moléculas del MHC del injerto donante solo en el contexto de las moléculas del MHC del receptor, por lo que éstas deben estar presentando péptidos derivados de proteínas halógenas del MHC del donante a los linfocitos T del receptor. Este proceso se llama presentación indirecta o reconocimiento indirecto, y es prácticamente el mismo que el reconocimiento de cualquier antígeno proteínico extraño, por ejemplo el microbiano. La respuesta inicial del linfocito T a los aloantígenos del MHC, ya sea por el reconocimiento directo o indirecto, se produce sobre todo en los ganglios linfáticos de drenaje. Reconocimiento indirecto de aloantígenos. En la vía indirecta, las moléculas del MHC del donante halógeno son capturadas y procesadas por APC del receptor, y los péptidos derivados de las moléculas halógenas del MHC se presentan asociados a moléculas propias de estas mismas. De este modo, los péptidos procedentes de moléculas halógenas del MHC los muestran las APC del hospedador y los reconocen los linfocitos T como los antígenos proteicos extraños tradicionales. Como las moléculas halógenas del MHC tienen secuencias de aminoácidos diferentes de las del hospedador, pueden servir a sí mismas como antígenos extraños y generar péptidos extraños asociados a moléculas propias del MHC situados en la superficie de las APC del hospedador. Cada molécula halógena del MHC puede dar lugar a múltiples péptidos extraños para el hospedador, cada uno reconocido por diferentes clones de linfocitos T. La presentación indirecta puede dar lugar al alorreconocimiento por parte de los linfocitos T CD4 positivo, porque las APC del hospedador adquieren sobre todo aloantígenos a través de la vía vesicular endosómica, es decir, como una consecuencia de la fagocitosis, y los presentan por tanto las moléculas de la clase 2 del MHC.
Algunos antígenos de las células del injerto fagocitado entran en la vía de presentación de la clase 1 del MHC del antígeno y son reconocidos indirectamente por los linfocitos TCD8 positivo. Este fenómeno es un ejemplo de una presentación cruzada o acondicionamiento cruzado, en el que las células dendríticas ingieren proteínas de otra célula, por ejemplo del injerto, las llevan al citosol donde son procesadas en péptidos por los proteosomas y los péptidos son presentados en moléculas de la clase 1 del MHC para activar o acondicionar a los linfocitos T CD8 positivo. Se ha demostrado que la presentación indirecta del antígeno puede contribuir al rechazo crónico de aloinjertos humanos. Los linfocitos T CD4 positivo de receptores de aloinjertos de corazón e hígado reconocen y son activados por péptidos derivados del MHC del donante cuando los presentan las APC del propio paciente.